dentro de todos los que estamos metidos en las ciencias, como que es la fuente que recopila las principales avances en investigación. Ya, muchachos que quieren todavía entrar, carambolas. Ya, bueno. Y vamos a ver cómo es que podemos entenderlo esto fácilmente. Am, a ver, de repente tienes una duda sobre cualquier tema, vamos a suponer pancreatitis aguda, ¿no? Tú como profesional estás frente a tu paciente que tiene una probable pancreatitis aguda y te invitaron esa mañana a exponer el caso clínico de ese paciente, ¿no? A todo el servicio, a los internos, a los residentes, porque queremos en esa discusión clínica saber lo último. O o cuál sería en ese momento las nuevas conductas que se deberían tomar. Entonces, lo que no debes hacer es ir a Google, ¿no? Y tratar de buirte. Tampoco debes hacer que ir solamente a la historia clínica del paciente, ¿no? Sino que ahí te dejas ayudar y buscas lo último publicado, ¿no? Y ese es el artículo científico, lo último publicado en pancreatitis. El detalle está dónde lo puedo encontrar. Ya sé que es un artículo científico el que necesito, pero ¿dónde lo ubico? ¿Cuál es el confiable? ¿Cómo sé que es confiable? Y todas esas preguntas vamos a tenerlas al frente siempre. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que se mueve el mundo ahorita? Y en medicina, y por los próximos, yo creo, 20, 30 años. Realizamos trabajos de investigación realizados por grupos, generalmente grupos de científicos, médicos científicos, o por grupos multidisciplinarios. A veces hecho por grupos de 2 o 3, o de 6 o 7, o de 20 o 30. Depende de la promotora del grupo de investigación, ¿no? Depende de la institución que apoya, ¿ya? Generalmente los científicos, los que nos dedicamos a investigación, siempre tenemos una institución a lo cual nos apoyamos. A ese le llamamos, pues, filiación. No estamos afiliados a tal o cual institución. Es una institución que nos apoya, ¿no? Que nos acoge. Pues muy bien, esa investigación, después de puede haber durado 2 años y tener 200 páginas, ¿ya? Del resultado, unas 100, vamos a poner unas 35 tablas, ¿no? Y mucho más información ahí nutrida. Pero ¿quién me va a leer 200 páginas? Bueno, eso es un poco utópico. Es ahí cuando el investigador, para dar a conocer su investigación, al cual se denomina difusión, ¿no? Pues utiliza un recurso, es convertir esas 200 páginas en no más de 8 o 10, ¿ya? Que van a ser publicadas en una revista, ¿no? Que ahora son todas virtuales, ¿no? Antes eran impresas, ¿no? Todas virtuales. Ese resumen, ¿no? Ese resumen del trabajo es lo que conocemos como artículo científico. Recordar es un resumen, eso lo llamamos un trabajo consolidado, diferentes nombres, ¿verdad? Es un resumen, es el artículo científico. Entonces el artículo científico es la consolidación, es la síntesis de un trabajo de investigación mucho más grande. El artículo científico resume de alguna otra manera lo que para el lector sería mucho más sencillo leer, ¿no? Conocido también como paper, ¿no? Los gringos lo llaman así, ¿no?
nosotros como estudiantes, o sea, ustedes, tienen que seguir una lógica en todo esto, ¿no? El médico, nosotros, nuestra principal fuente de riqueza mental es la lectura. Tengo que leer. Tengo que leer. Obviamente, tengo que primero aprender a leer, porque no todo lo que leo puede ser bueno. Y es ahí donde tengo que escoger en primera instancia los artículos científicos, porque estos ya fueron preparados por alguien, ya fueron leídos por alguien, ya fueron revisados por alguien, ya fueron criticados y arbitrados por alguien, y me lo dan a mí servidito. Pero al momento de leer, recuerden, me dan un trabajo de 200 páginas, me lo dan en 20. ¿Qué quedas hablando? En 10, o sea, 200 páginas me la dan en 10 o 12. O sea, me dan pura carnecita, ¿no? O sea, me dan lectura altamente concentrada, ¿no? Es como un café bien cargado, ¿ya? Entonces tengo que aprender a leer un artículo científico, si no, no llego ni al segundo párrafo y ya me perdí. Para ello, una forma, el primer paso para aprender a leer en investigación, es artículos científicos, es definir los tipos de artículos científicos. Tengo que empezar por los más sencillos y útiles hasta por lo más sofisticado. Entonces ya vamos a ver más adelante los famosos tipos de investigación. Estos tipos, ¿no? Ustedes tienen que saber que existen, ¿ya? Y tienen que escoger, ¿no? ¿Qué voy a ver? Me dejaron pancreatitis agudas. Yo creo que mejor voy a leer un metaanálisis. No, mejor voy a hacer un reporte de casos. No, o tal vez va a ser un estudio, un ensayo clínico. ¿Ya? Tengo que saber qué voy a leer. ¿Ah? Pues eso es aprender a leer. Una vez que ya haya escogido, meterme en el artículo es agarrarme a trompadas con cada palabra. Y ahí es donde todos se corren. Agarran el artículo científico y no quieren estar metidos en ese asunto, de no saber lo que está escrito allí, y lo dejan, ¿eh? Lo abandonan. Y dicen, no, mejor me voy a Google, me simplifica las cosas más rápido. Pero obviamente vas a estar en muchísima desventaja. Una vez que he aprendido a leer, eso te va a volver, no te imaginas, profundamente crítico. Como ya sabes muchas cosas, empiezas a criticar. Entonces, para ahí, el otro paso es aprender a criticar. O sea, siempre, siempre, cuando uno critica una publicación, una decisión clínica o, qué sé yo, una opinión de otra en un ensayo clínico o una presentación clínica, siempre mi crítica tiene que ser técnica, nunca flemática, nunca personal, sino técnica. O sea, si él hace referencia a un artículo, yo haré referencia a otro, a uno mejor, de mejor tipo. ¿Ah? O si el colega no presenta ningún artículo o llamado referencia, entonces yo podré dominar la conversación presentando la evidencia, ¿no? Que es mi artículo. ¿Ven cómo aparecen todos estos términos que llaman cobrando sentido? Entonces, estas evidencias, ¿no? Estas referencias me dan fortaleza. Ahora, por eso es importante aprender a criticar. Eso se aprende, no criticar por criticar, ¿no? Y solamente se critica bien cuando uno saca una mejor evidencia. No olvidar eso. Ya, la mejor crítica es la mejor evidencia. ¿Ok?
O sea, un artículo puesto al frente de otro. Así en forma demasiado sencilla, ¿no? Una vez que ya he aprendido a leer y a criticar lo que está publicado en base a las experiencias que voy teniendo con mis pacientes, ¿no? En la universidad también, puedo dedicarme a producir investigación, o sea, hacer trabajos de investigación. Y ahí los invito, métanse al mundo de la investigación. Las primeras veces van a patinar, las primeras veces van a ver que no entienden. Pero recuerden esto, todos los que hicimos alguna vez investigación, aprendimos investigando. Después a algunos nos llega a gustar tanto que comenzamos a dedicarnos más y a más. ¿Por qué? Porque nos da el derecho a hablar. Aquel que investiga, aquel que aprende a criticar y lee concienzudamente artículos científicos, le da derecho a hablar. Aquel que no revisa no tiene derecho a hablar. Entonces eso hace que el producir investigación, hacer trabajo de investigación, participar en grupos, desde colaborador básico, ¿no? Desde el primero aquel que lleva el café hasta aquel que es un investigador principal, es un proceso de formación, un proceso de perfeccionamiento en el tiempo. Entonces, hacer trabajo de investigación, todos hemos empezado así, de los primeros años en la universidad, hasta que nos volvemos expertos, ¿no? Ahí lo ven a varios muchachos ahí que antes han sido mis alumnos y ahora son profesores, y les gusta mucho investigar, ¿no? Una vez que ya he hecho investigación, dan ese gran salto, ¿no? Hacer pública tu investigación, ¿no? Y llevar a esas bases de datos. Entonces, esa es la lógica. Entonces, lo que hacemos es simplemente leer estas publicaciones de esos científicos que hicieron y estuvieron como nosotros hace años. También fueron alumnos, también dijeron no sé en algún más de una vez. Entonces, ellos que nos llevan esa ventaja nos dan la posibilidad de poder leer sus esfuerzos realizados. Y eso nos da derecho a hablar. ¿Listo? Entonces, cuando estoy frente a un artículo científico, todo artículo científico tiene un esqueleto, ¿no? ¿Ya? Un esqueleto básico. Algunos lo tienen más, pero no dejan de tener otros cuatro. Una introducción, el cómo se hizo, material y métodos. En la introducción generalmente es por qué se hizo, para qué, ¿no? Es una descripción de todo el trabajo. Ese artículo tiene que mostrar y decir claramente cómo es que se hizo la investigación, eso se llama material y métodos o metodología. O vienen los resultados, bueno, que se encontró, esos 200 páginas resumidas en 10 que yo estoy leyendo, pues, que se resume, ¿no? De esas 30 tablas tendré que escoger dos o tres. Hay revistas que dicen no presentar más de 3 tablas, diga lo que tenga que decir en 3 tablas, ¿no? O en 2 o 3 páginas, diga lo que usted tiene escrito en 200, ¿no? Y así, pero esos resultados es una parte imprescindible del trabajo del artículo científico. Y finalmente viene una discusión, ¿no? La discusión es comparar esos resultados con los resultados de otros trabajos. Y como esta es una cadena interminable de continuo perfeccionamiento, donde todo es perfectible y todos aprendemos de todos, pues en esa discusión y comparar mis resultados con resultados de otros trabajos, me va a ver la utilidad de la información de esa investigación. ¿Ya? Entonces esas 4 partes son las mínimas. Luego vienen las referencias bibliográficas, o puede estar el abstract arriba, o sea, es el esqueleto básico que todo artículo científico. De ahí las revistas, cada una les va a pedir más cositas, ¿no? Pero estas 4 nunca faltan, ¿ya? Muy bien, hablamos de revistas, dijimos revistas. Bueno, ¿qué es una revista? Hay revistas
que no son revisadas, ¿no? Y forman parte de una institución, de la revista El Colegio Médico de Tacna. Ahí está, ahí, bueno, la sacamos y ya. Nadie la revisa solamente un grupo de amigos, un comité editorial y sacamos la revista. Hay otras revistas que sí son revisadas, ¿no? Y esas redes revisadas logran alcanzar un puntaje necesario para ser consideradas en una base de datos de prestigio donde la revista se va a poder publicar. A esto se le conoce como revista indizada, ¿no? Tiene una numeración en una base de datos, o está inscrita, registrada, pertenece, etcétera. Se supone que nosotros vamos a ir a revisar esas revistas, ¿no? ¿No? Buscar revistas indizadas. Bueno, una revista indizada es una publicación periódica. O sea, nunca pierde lo periódico, ¿no? Es una publicación periódica. Ah, aparece en fechas preestablecidas y acordadas, y no debe fallar nunca. Una publicación periódica de un producto o el producto de investigación o investigaciones que demuestra una alta calidad. Ahí entran cosas serias. Entonces, cuando uno publica algo o lee algo publicado en una revista indizada, se supone que estamos leyendo información de alta calidad. Y ha sido listada, por ahí viene indizada, ¿no? Ha sido listada en alguna base de datos de consulta, ahí viene lo más bonito, consulta mundial. Hoy en día todas las revistas son virtuales, por ende, todas las bases de datos son virtuales, por ende, todas las bases de datos están bajo el juicio y el ojo del mundo, todo el mundo. Lo que habitualmente trae de la mano que la publicación tenga un excelente factor de impacto. Factor de impacto, ¿qué queremos conseguir impacto? Realmente es cuánto me leen. Si queremos definir eso fácilmente es cuán impacto tiene una revista o no, es cuántos lectores tiene. Si una revista se va a diferenciar de otra entre diferentes indicadores, pues cuántos la leen. Luego va a venir cuántas la leen y la referencian, o sea, la usan en otros trabajos de investigación en su bibliografía. Bueno, una revista indizada hace que esa calidad también se pueda medir. O sea, entonces vamos a encontrar revistas de calidad media, alta, muy alta, ¿no? Y obviamente de un tipo u otro tipo, y nosotros vamos a tener que saber diferenciar hacia dónde voy a ir a leer. Generalmente va a depender mucho del tema. Si es pancreatitis aguda, pues hay mucho escrito. Pero si buscas ANTA, ¿no es cierto? Infección por ANTA vas a encontrar ahorita poca publicación, ¿no? Porque recién están apareciendo algunos casos. A pesar de que sabemos mucho de ANTA, estos fenómenos se van renovando cada vez en forma diferente. Muy bien. Entonces, si sé que las revistas y los artículos científicos se alojan en estas y estas dos en una base de datos, ¿cuáles son las bases de datos que, bueno, debo ir a consultar? Esas bases de datos de referencia de bibliográfico a revistas tienen vamos a ver, un orden, ¿no? Las básicas estamos, acá tenemos a Latin Index, Cielo, Redalix, por ejemplo, en medicina. De estas dos, pues, Cielo, ¿no? Y vamos subiendo. Tenemos a Google, pero ¿qué? ¿Cuál Google? Google académico, que concentra algunas publicaciones. Vamos subiendo, tenemos ScienceDirect, vamos subiendo, tenemos PubMed, vamos subiendo Web of Science y vamos subiendo Scopus. Bueno, eso está para, y es para nosotros, ¿no? Un segundito, ¿verdad? Un segundo.
que vamos a tener una tesis dentro de un ratito. A ver, sigamos. Entonces, estábamos acá. Entonces, ahorita está muy de moda, por su prestigio, publicar en Scopus, ¿no? Entonces publicaba en Scopus. He publicado en Scopus, leo publicaciones de Scopus. Ese artículo fue publicado en Scopus. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se ha ganado su prestigio, ¿no? ¿Ya? Después ya hablaremos de Scopus, hablaremos de websites, hablaremos de PubMed uno por uno. Pero en esta cadena del prestigio de los artículos científicos es saber escoger la base de datos. Por ejemplo, si en mi caso, ¿no? Yo leo mucho de Cielo cuando quiero información latinoamericana. Leo mucho de Google Académico porque me ayuda pues a encontrar artículos o revistas académicas o científicas ligadas a la parte académica o universitaria o de formación. Me gusta leer mucho de PubMed, ¿no? Porque me habla mucho de la parte clínica, ¿no? ¿No? El tratamiento de mis pacientes, la parte operativa, el día a día. Me gusta leer también mucho en Scopus porque me habla ya de los avances científicos de evidencia mayor. O sea, como ven, todo va a depender de las necesidades tuyas. Ahora, existen otras revistas, las multidisciplinarias, estas, o que no son un poco más abiertas, no son tan rigurosas, pero que igual ayudan, ¿eh? Entonces, por ejemplo, yo leo varias de estas, ¿no? Y voy nutriendo, pero va a depender mucho de tu capacidad de lectura. Entonces, cuando le pido a la IA, encuéntrame algo, ella no identifica. Te va a agarrar pues, de todas estas y de todas estas, ¿no? Te va a hacer un listado de lo que más o menos le podía interesar a ella y probablemente te lleve al error, a no ser que seas tan experto en ella que le sepas dar instrucciones, prompts bien hechos, que le digas a este robotito, a este asistente informático que quiero de Scopus de este lado o de otro lado y le sepas orientar, ¿no? Cuestión que se demora mucho. Yo creo que primero vayamos por lo primero, ¿no? Primero vamos sabiendo ubicar nuestras bases de datos y nuestras revistas y nuestros artículos y cómo se diferencia un artículo de otro. Muy bien. Entonces, cuando uno lee un artículo científico, entra con ojo de crítico. Primero, ver cuál es el mensaje de esa investigación. Tengo que identificar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, qué tipo de estudio ha utilizado. ¿Fue un transversal, un prospectivo, fue un metaanálisis, fue un ensayo clínico? ¿Qué tamaño es su población? ¿Qué tamaño es su muestra? ¿Cuáles fueron sus procedimientos? ¿Cómo analizó los datos? ¿Esos resultados son completos o son ambiguos, contradictorios, pasados de moda, etcétera? Como ven, la lectura del artículo es bastante tangencial, pero sigue un orden, sigue una metodología, en la que estamos mínimo esta. ¿Qué tipo de estudio utilizaron los científicos? ¿En qué población? ¿Qué procedimientos utilizaron? Y finalmente, ¿cómo analizaron el dato? Entonces, eso me va a dar confianza para leer sus resultados. Muy bien. Aprendiendo a leer, ¿no? Aquí, como ven, me he enredado, ¿no? Aprender el lenguaje primario, secundario y todas esas situaciones. Esto era la antigua. ¿Ya? Hoy en día, aquí está el secreto. Comparar publicaciones. Entonces, cuando tengo un tema, pancreatitis aguda, bájate por lo menos 4, 5, 6, 7 artículos últimos de los últimos 12 meses y los comparas. ¿Ya? Teniendo en cuenta siempre la tipología o los tipos de estudios utilizados. ¿Ok? Para empezar, siempre discutir, ¿ya?
criticar y discutir. Y para la mejor forma de discutir es trabajar en equipo. Busca tu amigo, tus artículos, y voy con los míos y a ver quién es el mejor. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo, lo que está escrito ahí. En otras palabras, cuando miramos un artículo científico, cuanto más actualizado esté, estaremos mirando cómo es que se está moviendo el mundo en la medicina. ¿Ya? Vuestros libros son la base, pero si quieren mirar cómo se mueve el mundo de la medicina, es acudir a la información en base de datos científicas, que ahora son pues enormes y están pues al alcance de todos. Falta tiempo. Pues, la estrategia de búsqueda ya la vamos a aprender cuando entremos base por base. Y que no es complicado. Incluso ustedes van a encontrar su propio camino para poder evidenciar y encontrar respuestas para prepararse para esa pancreatitis aguda que le dieron como tema. Ustedes saben que ya todos los seminarios están hechos, todos. Si un profesor de un X curso les pide un seminario, todos están hechos ya. ¿Cómo se llaman esos artículos científicos? Se llaman, ¿cómo se llaman? Revisiones sistemáticas, ¿no? O estudios de revisión, ¿no? Ahí está. El estudio de revisión de pancreatitis aguda, ahí le va a salir todito el seminario hecho. Pero hay que leerlo y entenderlo, y explicarlo y compararlo. Ahí está el truco. ¿Ya? Esto hizo que los artículos se clasificaran según la evidencia científica que tuvieran. La opinión de sus profesores aquí es muy pobre. Si esa opinión de expertos dada por la experiencia de la vida, pues tiene evidencia científica muy pobre. Y de ahí va subiendo. Cuestiones que vamos a aprender en metodología del estudio. Hasta viendo los estudios multicéntricos, ensayos clínicos aleatorizados, que tienen muy buena. Pero hay otra que apareció mejor, que son los metaanálisis. ¿Y qué son los metaanálisis? Comparan los ensayos clínicos unos contra otros, se los ponen a pelear y los discuten y sacan una conclusión. Esta clasificación de evidencia científica la tengo que conocer. Entonces tengo que aprender esto, ¿no? No ahora, ¿no? Pero deben de saber que existen, ¿ya?, tipos de estudio que los menos a los más rigurosos. Muy bien, jóvenes.